En el mundo de los juegos, y digo los juegos como en toda clase de juegos, no solo los de video, hay una serie de términos o conceptos que nos ayudan, como comunidad, a crear una cultura propia y a facilitarnos un poco la vida. Así que, ya sea que estés interesado en formar parte del mundo de los juegos o quieras acercarte a una persona que es un transeúnte de la vida gamer, aquí en Comitlán te ofrecemos algunos de los términos más usados y que te ayudarán a introducirte a las generalidades. Eso sí, dependiendo de en qué tipo de juegos quieras iniciarte, probablemente haya términos exclusivos. Por ejemplo, los juegos de pelea tienen un largo catálogo de conceptos que son fundamentales para su juego competitivo. Lo que ofrecemos en esta primera instancia es un acercamiento a algunos términos que se utilizan en la gran mayoría de los juegos competitivos, para que tengas una introducción. Ya si eso, luego podemos hacer un video con las particularidades de cada género. Sin más por detallar, iniciemos con el primero y probablemente el más usado. Por sus siglas en inglés, meta significa la táctica más efectiva disponible. En cada juego hay uno o varios personajes, cartas, armas, objetos, etcétera, que son mejores que el resto. Usemos un ejemplo clásico. En Street Fighter 2 tenemos a Sagat, un personaje que tiene proyectiles, por lo que puede mantener el control del espacio entre personajes, tiene un buen contraataque por si intentan llegar desde el aire, sus ataques tienen mucho alcance y un daño ligeramente superior a los demás, por lo que podemos decir que es un personaje meta. El metajuego se compone por el análisis de estos personajes, que tienen ventaja sobre las capacidades de otros. Todo esto en un ambiente competitivo, claro está. Es decir, los juegos están diseñados para que te los puedas pasar pues con cualquiera, ¿no? Estamos hablando del modo historia o sus equivalentes. Pero cuando cambiamos el enfoque de jugar contra la máquina a jugar contra otro jugador, pues entonces la cosa cambia. El metajuego hace referencia a cómo los jugadores son capaces de explotar las capacidades de los juegos a su máximo, lo cual nos lleva al siguiente término. Es un término que los jugadores acuñaron para clasificar a los personajes de un juego en función de qué tan buenos puedan llegar a ser en manos de los jugadores más habilidosos. Hay que tener cuidado con estas clasificaciones, puesto que son muy variables. Un personaje que esté más arriba en la tier no necesariamente va a ser el más poderoso de todos. Por ejemplo, si el 90% de los jugadores se empecinaran en jugar a Blanca y tan solo el 2% usaran a Sagat, los resultados dirían que Blanca es un personaje tier, hasta que más gente empiece a experimentar con las habilidades de Sagat o de otros personajes para resolver todas las capacidades de los mismos. El primer factor, por lo tanto, dependen del tiempo de experimentación con los personajes. Un segundo factor es que, por lo general, no existe una estrategia infalible, es decir, habrá personajes que hagan. Un counter es la estrategia que está específicamente diseñada para vencer a otra. El problema es que el ser counter de una estrategia meta no hace que ese counter sea meta. Supongamos que Dhalsim es buenísimo contra Sagat, de tal suerte que si dos jugadores con un margen de habilidad muy similar se enfrentan en un Dhalsim contra Saga, el primero siempre le ganará al segundo. Pero si Dhalsim se enfrenta a cualquier otro personaje y no tiene las herramientas para vencerle de manera consistente, pues Dhalsim no va a ser meta. Aún así, sí hay personajes counter que sí figuran en el tier, y esto es porque, aunque quizá no son los mejores, pueden ganarle al mejor personaje del meta y tienen resultados decentes en contra del resto de contendientes. Por lo que hay diferentes rangos de tier. Este término es un anglosajismo que se refiere precisamente a dar un toque. Son ataques que, a pesar de no tener un gran daño, son importantes para generar presión en nuestros oponentes y abrir ventanas de oportunidad para poder hacer combos más complejos. Este es un término despectivo que se le dedica a alguien que no posee habilidad en un juego. Viene de la imagen de no tener manos y por lo tanto no poder jugar. Lo cual, si nos ponemos a pensar, es un poquito despectivo porque de hecho hay jugadores mancos que pueden llegar a ser muy buenos, pero bueno, detallitos del mundo gamer, ¿no?
Eres un manco como Yair 17. Chamaco, levanta. Manco como Yair 17, no tienes nivel. Ay, pues te voy a sacar de aquí los pichazos. Yo le puedo ganar Gallito de Célica. Aunque este es más propio de los juegos de pelea, donde el término completo es block stun, el stun o stunear se refiere a las estrategias enfocadas en mantener un estado de bloqueo en el que el jugador no pueda ser capaz de utilizar todas las herramientas a su disposición. Con la finalidad de mantener un balance entre los personajes o recursos que un juego ofrece a sus jugadores, es común, en la actualidad, que los desarrolladores ofrezcan incrementos a las capacidades de los personajes para que figuren dentro del meta, a lo que se llama bufeo. Cabe aclarar que un personaje dentro de sus mecánicas iniciales podría bufearse a él mismo o a sus compañeros como parte de sus herramientas de juego. El proceso inverso al buff es el nerfeo, en el que básicamente se le restan capacidades a los personajes en una actualización al juego. El proceso dentro del juego de restar habilidades a los personajes se llama debuff o debufo en su versión castellanizada. Simplemente hay que recordar que cuando estamos hablando de RPGs o juegos en el que hay varios personajes dentro de un mismo equipo, los bufos son características propias de ese juego, mientras que cuando estamos hablando de bufear o de bufear en un contexto más amplio, hacemos referencia a la definición que acabo de mencionar. En la gran mayoría de los casos, una sola partida no define al ganador de un enfrentamiento, sino que se juega al mejor de 3, el mejor de 5 incluso, por lo que el término match hace referencia a la totalidad de estos enfrentamientos. Un taunt es una burla que se le hace al oponente para provocar que se haga un movimiento impulsivo, para que el rival se equivoque o juegue de manera imprudente y poder sacar beneficio de ello. Es una serie de jugadas que carecen de sentido o no son las más óptimas, pero que se hacen en función de darle un mensaje al oponente. Soy tan bueno que puedo ponerme a tontear y aún así ganarte. Lo mismo puede aplicar para cuando se elige un personaje que está muy por debajo en la tier, es decir, el mensaje esta vez es: soy tan bueno que puedo ganarte con este personaje de porquería. Un mirror match consiste en el enfrentamiento de dos personajes o barajas o lo que sea. En estos encuentros el ganador se decide más que por la suerte, por la habilidad y la estrategia que cada jugador decida adoptar para su plan de juego. Esto dando por sentado que ambos poseen un nivel de habilidad similar y que todo pueda reducirse a quien ha tomado las mejores decisiones. Antes de terminar el video, hagamos dos excepciones a nuestra regla de generalidad, únicamente porque son dos términos de uso muy frecuente y que están relacionados al mundo de los videojuegos, aunque no sean de uso global y no pueden aplicarse en partidas in real life. Away from keyboard es un término que viene de los juegos de computador y que sirve para indicar que se ha alejado del teclado o directamente abandonado la partida. Vaya, que ha ofrecido un easy win porque se desconectó, de toda la vida. Este término, que se convirtió en un meme, pero que ya casi no se usa, proviene de una de las versiones del juego Call of Duty, en el que se nos introduce a la escena del funeral de un soldado. El juego nos fuerza a prestar nuestras condolencias apretando la tecla F, suponiendo que estamos jugando en computadora, claramente. Y se empezó a usar para cada caso en el que se nos presentaba una historia triste o de un soldado caído. Y por el momento parece que ahí está bien. Insisto en que hay muchos más términos y cada género tiene sus propios glosarios, pero aun con todo, estos términos pueden ofrecer a los que apenas van iniciando bases sólidas para entender la mayoría de los juegos sin importar el tipo o el género del que vengan. Así que de mi parte es todo. ¿Se nos olvidó algún término que tú creas que es indispensable para el juego competitivo? Háznoslo saber en los comentarios. De mi parte sería todo, yo fui Lalo Gamer y espero verlos a ustedes muy pronto en otro video. Adiós. Levántate, chiquito.
Ya ves, no vuelves a cenar frijol. Te lo dije, Roberto, no cenes frijol. Pero ahí estás cenando, te embutiste.